José Gregorio Hernández y su amor a la Eucaristía. José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo, Venezuela. Su papá era farmacéutico y tenía una tienda. Su mamá era una mujer muy católica. Lo bautizaron, lo confirmaron y cuando tenía 8 años, José Gregorio recibió su primera comunión en la iglesia de Betijoque. A los 13 años, José Gregorio le manifestó a su papá que quería ir a Caracas a estudiar porque quería ser abogado, quería estudiar leyes. Pero su papá lo convenció de que debía estudiar medicina. José Gregorio aceptó obedientemente y a partir de ese momento tomó a la medicina como su propia vocación. Quizás porque en ella veía una manera de expresar esa inclinación natural que él tenía de ayudar a los demás. José Gregorio terminó el bachillerato, donde obtuvo una cantidad de distinciones y de premios, y como buen cristiano iba todos los domingos a la misa y vivía su fe. Por eso era servicial, era un muchacho responsable, prudente, tenía un juicio sereno y se caracterizaba por la limpieza de sus costumbres. Esta actitud de vida lo convirtió en un líder muy popular que a través del ejemplo arrastraba a los demás. José Gregorio ingresa en la Universidad Central de Venezuela en Caracas cuando tenía 17 años para estudiar medicina. 3 años después se enfermó de fiebre tifoidea y sus amigos se turnaban para cuidarlo. Su director espiritual era el padre Juan Bautista Castro y viéndolo que estaba tan enfermo y tan mal, decidió administrarle el sacramento de la unción de los enfermos. Maravillosamente, como ocurre tantas veces, después de administrarle el sacramento de la unción, empezó a recuperarse. Pero lo más importante fue que esta enfermedad le dio a José Gregorio la posibilidad de darle más sentido a su vida y decidió entregarse más a los demás. Cuando se recuperó, volvió a su vida de estudiante, de amigo, de alegría juvenil, disfrutando del baile, la música y todo tipo de recreaciones sanas como una manera de descansar y recuperar las energías para seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Como siempre quería manifestar su amor a Dios, su amor a la Eucaristía, se colocaba en el nudo de la corbata un alfiler en forma de cruz y decía: tener un ideal es aspirar a lo perfecto. Mi ideal es Jesús en el Santísimo Sacramento. Mi ideal es Jesús crucificado. Por eso es que yo trato de ser siempre lo más perfecto que puedo. José Gregorio se graduó de médico a los 23 años con la calificación de sobresaliente. Y ahí regresa a Isnotú para cuidar de los más necesitados, a pesar de que en Caracas le habían ofrecido una serie de empleos muy buenos. Para entonces, el presidente de la República de Venezuela se llamaba el doctor Rojas Paul, y él decretó que se creara el Hospital Vargas de Caracas, para dar paso así a la modernización de la medicina. El presidente ofrece una beca a quienes designen como el médico más competente. A este médico más competente él quería invitarlo para Francia, concretamente a la capital de Francia, a París, para que se preparara en microbiología, bacteriología, histología normal, patología fisiológica y experimental. Francia en ese momento era de los países más adelantados en materia de medicina. Le pregunta el presidente de la República, el doctor Rojas Paul, a todo el colegio médico a quién es que deben mandar. Y por unanimidad todos eligen a José Gregorio Hernández, el doctorcito José Gregorio Hernández. Pero José Gregorio Hernández estaba en Isnotú, entonces tuvieron que llamarlo. Y de allá José Gregorio se vino a Caracas y en Caracas arregla todo lo necesario para viajar a París, Francia, donde profundiza sus estudios de medicina. Pero no solamente profundizó sus estudios, sino que al mismo tiempo trabajaba en laboratorios médicos. Entre ellos trabajó en el laboratorio médico del doctor Strauss, que era una de las eminencias más grandes en medicina en aquel tiempo. Y además de todo, recibió
una medalla muy especial como premio y reconocimiento a toda la labor que hacía. Una vez que terminó sus estudios y su trabajo en Francia, se fue a Alemania y luego viajó a España, donde profundizaba sus conocimientos. 2 años después regresa a Caracas dispuesto a introducir la ciencia médica más moderna que existía en el tiempo. Solicitó del gobierno permiso para comprar todo el instrumental y el equipo necesario de manera de establecer un laboratorio de fisiología experimental a nivel de los más adelantados del mundo científico. Con la llegada de José Gregorio Hernández a Venezuela, se instala el primer laboratorio de fisiología experimental, así como las cátedras de histología normal, patológica y bacteriológica. Ahora, todos los muchachos que se preparaban para ser médicos tenían la posibilidad de participar en estas cátedras que eran con el conocimiento más avanzado de medicina que había en aquel momento. Se daba inicio entonces a la etapa científica de la medicina venezolana con el estudio de microorganismos, de microscopio y de hematología. El doctor José Gregorio Hernández fue nombrado director del laboratorio y además de eso catedrático, es decir, profesor en la Universidad Central en las materias de histología normal y patológica, bacteriología y fisiología experimental. En 1893 representó a Venezuela en el primer Congreso Médico Panamericano que se realizó en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, donde presentó un trabajo sobre los glóbulos rojos con el cual tuvo tanta acogida que el Congreso Médico Panamericano decretó que la cátedra de bacteriología que presidía el doctor José Gregorio Hernández y que él había fundado en 1891 era la primera y la mejor a nivel de toda América. Su labor en la universidad lo hizo acreedor del título de nuestro maestro, porque preparaba cada clase con mucho esmero. Siempre era puntual para comenzar y finalizar sus clases. Rompió con la tradición del dictado y las copias en clase. Sus clases eran tan amenas que estudiantes de otras carreras asistían para escucharlo y le decían: doctor Hernández, yo estudio ingeniería, pero puedo pasar a escuchar su clase. Doctor Hernández, yo estudio derecho, pero puedo pasar. Y él le permitía que todo el que quisiera pasar, pasara. Era un profesor muy querido. Era estricto, pero era justo y bueno. Siempre tenía tiempo para despejar las dudas y las inquietudes de sus alumnos. Y en todos los alumnos los estimulaba a que tuvieran un espíritu de investigación, de honradez y de búsqueda de la verdad. Los animaba a poner en alto el nombre de Venezuela y a servirle a su país y a ser útiles a sus semejantes, especialmente a los más pobres. El doctor Hernández se mantenía en constante estudio para poder tener sus clases al día con los avances más nuevos. Sus alumnos lo respetaban y admiraban porque veían su ejemplo de hombre de grandes virtudes, de fe, responsabilidad, dedicación, entrega y sabiduría. El doctor Hernández demostró que la ciencia y la religión sí son compatibles y que la religión era la que le daba base a la ciencia. Todo eso en el siglo XXI se vuelve a comprobar con los más adelantos científicos, con los adelantos científicos más grandes que existen en el siglo XXI, se vuelve a ver lo que el doctor José Gregorio Hernández decía: religión es la base de la ciencia. A la hora de dar un juicio, siempre lo hacía en base a sus principios cristianos. El doctor Hernández se dedicó a publicar numerosas obras para llenar el vacío en materia de literatura científica, porque no había nada escrito y porque lo que había escrito era en idioma inglés, en francés, en alemán. Por eso él escribe más de 9 libros de medicina, así como 2 libros de filosofía y una serie de artículos sueltos para el periódico de aquel tiempo que se llamaba El Cojo Ilustrado. En el ambiente internacional, sus investigaciones eran muy respetadas por su originalidad y seriedad científica, tal como lo demostró
la ponencia que tuvo en el Congreso Panamericano de Medicina en Estados Unidos. En 1904 se creó la Academia Nacional de la Medicina y en la instalación de sus primeros miembros figura José Gregorio Hernández en el sillón número 28. José Gregorio Hernández fundó la Comisión de Higiene Pública del Ministerio de Sanidad y de Asistencia Social y durante toda su vida estudió, practicó y divulgó a diario el Evangelio. No dejaba pasar ninguna oportunidad cuando conversaba con la gente, daba clases, cuando hacía sus ponencias científicas para dar siempre un mensaje de fe y enseñar la verdad de Dios. Si tenía dudas, consultaba con algún sacerdote, en especial con su director espiritual, Monseñor Juan Bautista Castro. Un día en la vida del doctor José Gregorio Hernández consistía en levantarse, ir a misa en la iglesia de la Pastora, donde con gran recogimiento comulgaba y decía que en la comunión encontraba la fortaleza para todo el día y para todo lo que tenía que hacer. De la iglesia salía a visitar enfermos, regresaba a su casa, se desayunaba, volvía a visitar enfermos, pasaba por el asilo de huérfanos, por el Hospital Vargas y antes de regresar a su casa para almorzar, ¿qué hacía? Pasaba por la iglesia de Santa Capilla para hacerle una visita al Santísimo Sacramento. Después de almuerzo conversaba con sus hermanos que vivían junto con él, porque siempre fue muy unido a la familia y consideraba que la familia era sumamente importante. En la tarde seguía viendo pacientes, preparaba clases, iba a la universidad a dar sus clases. Y en la noche comía poco, rezaba un buen rato, hacía su examen de conciencia, le pedía perdón a Dios por las faltas que había cometido y le pedía su ayuda para que al día siguiente fuera una mejor persona. Eso sí, en más de una oportunidad tuvo que salir a medianoche a cuidar a algún enfermo. José Gregorio Hernández ejercía la medicina como un apóstol del bien. Él no andaba alardeando y diciendo por ahí las cosas buenas que hacía, pero practicaba la caridad a manos llenas sin importarle la situación social y cultural de la gente. No solamente atendía con su medicina, sino también les hablaba del amor de Dios. Los invitaba a pedir perdón por sus acciones malas y a reconciliarse con Dios. José Gregorio Hernández fue médico de grandes personajes del momento y al mismo tiempo de todos los pobres de Caracas, a quienes no solamente los atendía gratis, sino que también les compraba los remedios siguiendo el ejemplo que había aprendido de su papá, quien era farmacéutico. Cuando José Gregorio Hernández tenía 43 años y estaba en el tope de la fama como médico, decidió cambiar de vida y entregarse por completo a Dios. Y con el permiso de Monseñor Juan Bautista Castro, salió en secreto desde Puerto Cabello para Francia, para ingresar como novicio en el convento de la Cartuja, pero tuvo que regresar al poco tiempo debido a su mala salud. El doctor Hernández volvió como laico a ejercer su medicina y en su afán de perfeccionamiento personal se incorporó a la orden seglar de los terciarios franciscanos y fue un gran devoto de la Virgen de las Mercedes. Nunca se desligó de la situación política, social ni económica que vivía el país. Él sabía que su mejor contribución era practicar su medicina lo mejor posible, siendo una persona honesta, responsable y cumplidora. Como médico, su vida puede sintetizarse en la frase que dijo de él una vez una señora: el doctor Hernández no era un profesional de esos que lo miran a uno y secamente le dice, compre esto o aquella otra medicina, o guarde cama durante tantos días. Él era un amigo y su sonrisa invitaba a vivir y a sanarse. Como investigador científico se destacó por encima de sus colegas con investigaciones que hicieron que su fama fuera no solamente dentro de Venezuela, sino también a nivel internacional. José Gregorio insistía, todo lo que hago lo puedo hacer porque vivo muy unido a Cristo. Mis visitas al Santísimo Sacramento y mi comunión diaria junto con mi rosario todos los días son los que me ayudan a ser cada vez mejores. En 1919, un 29 de junio, cuando estaba cruzando la calle en la urbanización La Pastora de Caracas, entre las esquinas de Amadores y Urapal, para ir a una farmacia porque
quería conseguirle un remedio para una ancianita. Este eminente médico fue atropellado por un carro. Su cuerpo Este eminente médico fue atropellado. Su cuerpo fue lanzado y arrojado contra los postes de hierro de la calle y al caer le destrozó la base del cráneo contra el borde de la acera. Sus últimas palabras que lo oyeron quienes estaban por allí fueron: Virgen Santísima. Amigos, José Gregorio Hernández le daba gracias a Dios por sus éxitos científicos nacionales e internacionales, por su capacidad de transmitir como profesor, por su capacidad médica, y no faltaba ni un día a la misa para recibir siempre la Sagrada Comunión, por el que él sabía que con la ayuda de Dios siempre ganamos.